Hermanos, bienvenidos de nuevo a En Busca de la Verdad Bíblica, un podcast dedicado a las verdades bíblicas. Soy el hermano Eliseo Palomo. Hoy los invito a que me acompañen en un estudio bíblico de quién es Dios. ¿Quién es Dios? Un series de conocer a Dios. Hoy estaremos hablando sobre la santidad de Dios. Dios es un Dios santo y debemos de adorarlo como un Dios santo. Hermanos, antes de empezar, permítame, les pido que por favor me den un like, compartan, suscríbase y presionen la campana de notificaciones para futuros podcasts. Hermanos, estamos hablando de la santidad de Dios, la santidad de Dios. Vamos a Salmos capítulo 18 y el versículo 3. Salmos 18, versículo 3, nos dice así: invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Hoy, este día, estamos hablando de quién es Dios, ¿verdad? Un estudio que empecé porque, en mera verdad, hermanos, entre la música que hoy, como hijos de Dios, como cristianos, oíamos, la música, muchos pastores hoy en día, muchos maestros, hablamos de un Dios, de un Cristo, de Jesús. Pero muchas veces, si usted escucha lo que están diciendo, no va con la Biblia. Por ejemplo, hay una canción que en inglés que dice: déjate presento mi Jesús. Y en esa canción habla tocante de que no hay nadie quien Jesús no puede perdonar. Queriendo decir que Dios perdona a todos. Bueno, lleva ciertas verdades, pero tenemos que ver qué dice la Biblia. Porque la Biblia nos enseña que hay gente que Dios les extendió la gracia y ellos la rechazaron. Y por medio de eso, han llegado al punto donde Dios los reprobó, más bien ya no quiere nada con ellos. Y por medio de eso, porque rechazaron a Dios tanto, que ya no hay gracia para ellos. Aunque ellos pidan perdón, Dios dice ya no hay nada. Y lo vemos en el libro de Romanos, lo leemos en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Pero no quiero hablar mucho de eso, sino que lo que quiero hablar hoy en día es la santidad de Dios. ¿Por qué es importante conocer quién es Dios? ¿Quién es Dios en mi vida? ¿Quién es Dios en la vida de los creyentes, de la iglesia? Y para que yo pueda entender a Dios y adorar a Dios, como se dice correctamente, tengo que entender quién es Dios. La semana pasada o la semana antepasada hablamos de Dios siendo el creador de todo. ¿Por qué hizo Dios? ¿Por qué crió Dios a todo el mundo, todo lo que existe? Lo hizo para la gloria y la honra de Él. Vemos en ese carácter o en esos versículos que ese estudio, que Dios merece honra y gloria. Pero también tenemos que entender, hoy en día hay un movimiento muy grande en las iglesias que yo puedo venir a Cristo tal y como soy. ¿Ok? Les pido que me expliquen eso. Yo puedo venir a Cristo tal y como soy. Ok, se acepta. Soy pecador, tengo pecados. Pero vengo a Cristo que me limpie. Gloria al Señor. Eso es correcto. Eso es lo que la Biblia dice. Pero Dios espera que usted y yo, cuando seamos limpiados, que sigamos limpiándonos de nuestros pecados. No vamos a cambiar de un día para otro. Eso es verdad, hermanos. No vamos a cambiar de un día para otro. Pero sí vamos a ver cambio en nuestras vidas. Si no hay cambio, es que nunca fui salvo. Cuando yo vengo a Dios, tengo que entender que Dios es un Dios santo.
déjenles explico. La excelencia moral de Dios que unifica a sus atributos y se expresa a través de sus acciones, eso lo hace diferente de todos los otros santos o dioses que hay. Porque Dios actúa, o más bien tiene acciones que representan su carácter. Dios nunca va a actuar afuera de lo que es el carácter de Él, de afuera de lo que es la persona de Él. Usted y yo podemos ser personas calmadas, ¿verdad? Somos personas calmadas que aguantamos mucho. Pero luego llegamos a un límite donde ya nos cansaron, nos frustraron, como se dice, y lo que hago es reacciono fuera de mi carácter, ¿verdad? Porque estoy enojado. Y tal vez, en mi coraje quiero golpear a esa persona cuando no soy una persona de violencia. O quiero echar maldiciones, o quiero maldecir, como se dice, cuando no soy una persona de eso, que siempre trato de bendecir las personas. En mi coraje actúo o hago cosas fuera de mi carácter, de mi persona. Dios no hace eso. Dios hasta en su ira reacciona a acuerdo del carácter de Él. Vamos a entender algo, hermanos, que Dios es un Dios perfecto. Los creyentes están llamados a ser santos como Dios es santo. Now, vamos a ver algo, porque mucha gente mal entiende lo que quiere decir ese versículo o lo que quiere decir ese dicho, de que Dios es santo y Dios espera que su gente sea santa. La Biblia nos dice ser santo porque Dios es santo. ¿Ok? ¿Qué quiere decir o qué es la palabra santo? Queriendo decir que soy perfecto. No, perfecto no quiere decir como la palabra que usted y yo usamos hoy en día. No es perfecto como ser perfecto sin error, sino que es una perfección digna, o queriendo decir, estoy madurando, estoy creciendo en las cosas de Dios. Estoy formándome para atrás a la imagen de Dios. Hermanos, el estado de finalización y autosuficiencia total se caracteriza por la ausencia de cualquier defecto o falta. Esta perfección se encuentra en Dios mismo y es el objetivo final de la vida del cristiano. En Isaías capítulo 6, el versículo 3 nos dice así: y él a uno al otro daba voces, diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. ¿Qué nos está diciendo? Nos está diciendo simplemente esto, hermanos. Dios es un Dios santo. Él en su gloria, allá arriba en la gloria, los ángeles están alrededor de Él, ¿verdad? Y no todos, ahorita estamos hablando de los, y no sé cómo se dice en español, los serafims, en cuales rodean su trono y cantan, Santo, Santo, Santo. Santo 3 veces, indicando la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Llamados santos. ¿Por qué estos ángeles, esta creación, exalta a Dios como perfecto, como santo, queriendo decir algo perfecto, algo puro, sin nada de impurez en él? Usted y yo no entendíamos eso porque hemos vivido todas nuestras vidas en pecado. Hemos vivido en algo que no es perfecto, en un mundo que no lleva perfección. Usted y yo tratamos lo mejor de hacer las cosas perfectas, o queremos, como se dice, ser perfeccionistas, pero nos falla, porque no entendemos lo que es ser perfecto. Dios es un Dios santo y perfecto. En el libro de Apocalipsis, nos enseña la misma imagen que acabamos de leer en Isaías capítulo 6, versículo 3.
Vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 4 y el versículo 8. Capítulo 4 y el versículo 8. Y nos dice así, hermanos. A los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Hermanos, aquí nos está indicando otra vez la santidad de Dios, la perfección de Dios. Dios es santo y no hay otro como Él. Lo interesante es que usted y yo, un día de estos, déjenles explico, cuando Dios nos salvó, nos empezó a formarnos para atrás a la imagen de Él. La imagen de Él era una imagen perfecta, Adán y Eva cuando fueron criados. Por eso yo digo, no somos formados en la imagen de Dios. Estamos formados en la imagen de Adán. ¿Por qué? Porque somos pecadores. Cuando Cristo nos salvó, cuando recibí a Cristo como mi Salvador, que Dios entró y moró en mí, Él me empezó a lavar y me empezó a formarme para atrás a la imagen de Él. Ahora Él me está enseñando sus leyes, me está enseñando, no, acuérdense, las leyes de Dios no son leyes a decir, no hagas esto, no hagas lo otro. Son leyes enseñándonos el carácter de Dios. Por ejemplo, Dios dice, no cometas adulterio. Pero también Dios o Cristo nos dice, el hombre que mira a una mujer y codicia tras ella, o más bien queriendo decir, la desea, así en otra forma, ha cometido adulterio en su corazón. Cristo, la gracia, no nos está diciendo simplemente no hagas esto, sino que nos está cambiando el corazón, nuestro ser humano. Ni en tu corazón lo hagas, porque es malo, es pecado. La santidad de Dios se revela en sus actividades justas. Vamos a 1 Samuel capítulo 12 y el versículo 7. Y hermanos, si me miro medio cansado, medio un poquito fuera de onda, es porque sí ando cansado. Tenemos ya casi 2 semanas trabajando de 12 a 15 horas al día y ando cansado, pero quiero darles sus videos. Y acabo de salir del trabajo, hermanos, me disculpan, por favor, y estoy aquí grabándoles su video, ojalá para el fin de semana. Pero sí, hermanos, ando cansado. Oren por mí, también oren por el ministerio que andamos queriendo empezar aquí en Bakersfield, en la parte de la sección de Oildale. Y al final del video voy a poner donde se pueden contactar conmigo si están interesados. O si tienen preguntas, lo que sea. Hay lo que sea, hermanos, necesitan oración. Tienen preguntas, lo que sea, les voy a poner un número de contacto para que puedan llamarme o me puedan hacer text o enviar algo, ¿ok? Hermanos, vamos a 1 Samuel capítulo 12 y el versículo 7. 1 Samuel capítulo 12, versículo 7 nos dice así: Ahora pues aguardar y contenderé con vosotros delante de Jehová acerca de todos los hechos de salvación que Jehová ha hecho con vosotros y con vuestros padres. Now, tenemos que entender algo. La palabra esa salvación está hablando, hermanos, de sus acciones justas. Todo lo que Dios hace es justamente. Porque cuando Dios actúa en nuestras vidas, cuando Dios hace o tiene acciones en nuestras vidas, es porque Dios está actuando no solamente para este momento, sino que para el momento del futuro. Algo que Él va a hacer más adelante y nos está preparando para eso. Cuando Dios actúa en nuestras vidas y nosotros pensamos, pues esto fue mal, esto está mal, lo que sea, es porque Dios nos está preparando nuestro corazón y está preparando como se dice, el camino a dónde vamos a ir a dar para poder glorificarlo a Él.
En Salmos capítulo 145, Salmos 145 y el versículo 17 nos dice así: justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Cuando Dios obra en mi vida, lo está haciendo con misericordia. Dice, ¿qué quiere decir eso? Con la gracia de Él. Más bien, si Dios me va a castigar porque ando haciendo cosas que no debo, el castigo de Él no es para reprenderme o no es para castigarme así como una maldición, sino que el castigo de Él es para traerme para atrás a Él y para corregirme. Y es lo que muchas veces no entendemos, que Dios es un Dios justo, y porque Dios es justo, Él va a actuar con misericordia, porque Él nos ama y nos desea lo mejor. Acabamos de leer Salmo 145 y el versículo 17. Vamos a leerlo otra vez. Dice, justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Nos está enseñando simplemente esto, hermanos, que en sus obras Dios nunca va a actuar fuera de su justicia, o más bien fuera de lo que es el carácter de Dios. ¿Qué es el carácter de Dios? Primeramente tenemos que entender que Dios es amor. Pero así como decimos que Dios es santo, y estamos hablando de la santidad de Dios, por la santidad de Dios, Dios tiene que ser justo. Para poder ser justo, hermanos, Él tiene que actuar justamente. Dice, hermano, ¿en verdad? Sí. ¿Qué quiere decir actuar justamente? Queriendo decir esto, hermanos, todas las acciones de Dios van a llevar el propósito y la justicia de Dios. Dice, hermano, ¿qué indica eso? Quiere decir esto. Cuando Dios me llama, me da un llamamiento a un ministerio, lo que sea, o a ser maestros, o lo que sea, ¿verdad? Tal vez no un ministerio, pero tal vez algo en sus vidas. Dios nos castiga o lo que sea. Cualquier acción que Dios tome en nuestras vidas por cualquier razón. Tenemos que entender primeramente que porque Dios es santo, Dios es justo. Y porque Dios es justo, Él va a actuar justamente. No, déjenles doy una explicación. Por ejemplo, yo estoy alegando con un inconverto, una persona que no es salva. La culpa la tengo yo, pero porque pues soy hijo de Dios o voy a actuar como que, pues Dios está a mi lado. No, Dios está al lado de la persona que está actuando justamente. Si yo, porque soy hijo de Dios, me estoy portando mal o estoy con una intención de hacerle maldad a alguien, Dios no va a tomar mi lado. Dios no me va a cuidar en eso. Va a proteger a la persona al cual yo le quiero hacer problemas. ¿Entienden? A la persona que yo quiero afectar. Dios va a tomar el lugar de él. ¿Por qué? Porque Dios no va a defender mis injusticias. Dios no se porta así. Y si yo por maldad quiero afectar a alguien y pienso que Dios me va a cuidar como quiera, no, Dios no va a hacer eso porque Dios es justo. Es más, Dios te va a llamar la atención y tal vez hasta te va a castigar si no te arrepientes. Okay? Porque Dios es justo y es santo, Él va a actuar justamente. Él va a actuar con toda su santidad para hacer las cosas perfectas. La santidad de Dios afecta la adoración. Miren lo que les voy a decir, hermanos. Voy a la iglesia con mi señora, mis hijos. Y ahí estamos, ¿verdad? Y en el carro me estaba peleando con mi señora y le dije cosas que no debía. Y luego vengo a la iglesia y me bajo del carro y un hermano se me acerca y me dice, hermano, ¿cómo está hoy este día? Ay, hermano, bien bendecido, gloria al Señor. Y, ¿verdad? Hipócrita.
Acabo de maldecir a mi señora en el carro. Acabo de pelearme con mis hijos y les dije cosas que no debía. O tal vez me peleé con alguien en el tráfico. ¿Verdad? Y llego. Y empiezan a cantar. Están en los cánticos, están en la música de alabanza. Y empiezo a levantar las manos. ¡Oh, Señor! Gloria, gloria a tu nombre, Señor. ¡Oh, aleluya, aleluya! ¿Verdad? ¿Qué? Hipócrita. Hipócrita. Yo tengo que entender que cuando yo alabo a Dios, Él es un Dios santo. Tengo que preparar mi corazón. Tengo que prepararme a mí, mi espíritu, mi alma. Y eso lo empiezo. Miren, hermanos, yo he agarrado esto desde hace años. Los domingos a la mañana, yo me levanto casi todos los días a las 4 de la mañana. Me levanto, oro, antes de tomarme café, antes de levantarme, lo que sea hacer, oro, le pido al Señor que prepare mi corazón para el día. En los domingos hago lo mismo, pero también le pido al Señor que me prepare el corazón para que cuando yo vaya a encontrar a Dios, porque ir a la iglesia no es nomás de ir ahí a congregarme con los hermanos, ahí los chismes y todo. De ir a la iglesia, hermanos, tenemos que entender es esto. Es el lugar que Dios ha puesto para usted, donde usted y Él van a tener comunión. Yo no voy por los hermanos, yo voy porque voy a congregarme con Dios primeramente. Yo tengo que preparar mi corazón para cuando yo vaya esté limpio. Como Él nos dice, Señor, ¿quién entrará en tu santuario? El de limpio de corazón y manos puras. Mis intenciones, mis acciones. El corazón son mis intenciones. Las acciones son mis manos. Y cuando yo me presente ante el Señor, yo quiero estar con mi corazón puro y limpio, para poder entender que al Dios que estoy adorando es santo, santo, santo. Y yo tengo que, hermanos, presentarme a Él en la santidad de Él. Pero antes de poder hacer eso, tengo que primeramente preparar mi corazón, pedir perdón de mis pecados, enfrentarme con Él. Y no estoy esperando o buscando, quién canta mejor, quién hace esto, quién hace... No, hermano, no se trata de eso. Se trata de que yo me voy a presentar ante Dios para alabar a Dios. En Salmos 99 y el versículo 5 nos dice así: exaltar a Jehová nuestro Dios y postraos ante Él, estrado de sus pies. Él es santo. Hermanos, acuérdense que cuando alabamos a Dios, nos estamos postrando ante Él y Él es santo. Mis alabanzas tienen que ser santas, tienen que ser limpias, mi corazón tiene que ser limpio para poder yo entender lo que es adoración verdadera. En Salmos 29, versículo 2 nos dice así: dar a Jehová la gloria debida a su nombre, adorar a Jehová en la hermosura de la santidad. Hermanos, cuando yo vengo y me presento ante Dios, tengo que entender que estoy ante un Dios santo y estoy allí para darle gloria a Él. La oración no es solamente para pedir lo que quiero. La oración, hermanos, la alabanza es para glorificar a la santidad de Dios, la perfección de Dios, que Él hoy está formando en mí, en mi vida. Pero si yo no sé quién es Dios, más bien no sé qué es el Dios, el carácter de Dios bíblicamente, entonces mi alabanza va a estar fuera de onda, como se dice. Mi adoración
va a estar fuera. Estoy adorando a un Dios falso, porque yo he creado un Dios en mi mente que no es el Dios de la Biblia. Tenemos que entender que Dios es santo y tenemos que fijarnos y aprender quién es Dios para poder darle la gloria debida a Él. Como nos dice en Salmos 29, en Salmos 29, versículo 2. Dar a Jehová la gloria debida a su nombre. La palabra nombre no es su nombre Jehová. La palabra nombre indica su carácter, su persona, quién es Dios. Por eso Dios lleva, en todo el Antiguo Testamento, Dios lleva muchos diferentes nombres. Como por ejemplo, uno de ellos, Jehová Jireh, Dios que prohíbe por mí. Y cuando aprendemos estas cosas, hermanos, empezamos a aprender quién es Dios. ¿Quién es Dios? Tenemos que aprender, hermanos, cómo presentarnos ante un Dios santo que requiere preparación. Hermanos, tenemos que aprender cómo presentarnos ante un Dios santo que, hermanos, requiere preparación. Le estoy diciendo que Dios requiere que usted y yo nos preparemos para congregarnos con Él. Por ejemplo, hermanos, usted es negociante y tiene una junta con un cliente. Usted no va a ir a esa junta importante, tal vez con un abogado, tal vez con un cliente, lo que sea. Usted no va a ir todo cochino, no va a ir así en chanclas, ¿verdad? O guaraches. No va a ir en camiseta rompida. Se va a preparar. Se va a arreglar lo mejor que usted pueda. Porque esa junta es importante. Bueno, hermanos, les pregunto, ¿qué tan importante es su junta con Dios? Cuando usted se va a ir a congregar con Dios, ¿qué tan importante es? ¿Merece lo mejor que usted tiene? ¿Merece la honra y gloria de lo mejor de su corazón? En el libro de Éxodo, capítulo 3, el versículo 5, nos dice así: y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Hermanos, cuando Moisés vio en el desierto la hierba que no se quemaba, no sé cómo se dice en español, perdón, que no se quemaba, que estaba ardiendo, pero no se quemaba. Y se acercó, Dios le dijo, hey, no te acerques, quítate el guarache, quítate el calzado, dice, porque en el lugar donde tú estás es tierra santa. Cuando usted y yo vamos a la iglesia, no importa a los demás hermanos que ellos viven como el diablo, eso no importa. Lo que importa es usted y su corazón. Que usted va buscando las cosas de Dios. Usted va, hermanos, deseando estar en la presencia de Dios Santo. Pero, hermanos, si usted no se prepara, si usted no se fija cómo va vestido, y no estoy hablando, hermanos, solamente de la ropa exterior, sino que estoy hablando de su corazón, de su ser. En el libro de Éxodo capítulo 29 y el versículo 37 nos dice así: por 7 días harás expiación por el altar y los santificaré, y será un altar santísimo. Cualquiera cosa que tocaré el altar será santificada. Dios toma esas cosas que usted y yo hemos utilizado y hemos dedicado para Dios, para la alabanza y adoración que damos a Dios. El altar en la iglesia solamente es un de madera, ¿verdad? El púlpito, otra vez, un cajón de madera. La plataforma donde se predica.
hecha por las manos de hombres, hasta tal vez inconversos, pero fueron dedicadas para presentar la imagen de Dios y la palabra de Dios. Y Dios los bendice cuando están útiles para Él. Usted ha dedicado esos altares, ese púlpito, todas esas cosas para alabar al nombre del Señor. Y Dios solamente nos pide que nos prepárenos, que los limpiemos. Y estoy hablando tocante la santidad. No estoy hablando que vayan con un trapo a limpiarlo, sino que mantengan limpios el púlpito, que las verdades de Dios se prediquen. El altar, que vengamos con todo nuestro corazón a adorar a Dios, a alabarlo. La iglesia donde estamos congregados, el lugar donde mis hermanos y yo vinimos buscando a Dios. Preparé mi corazón antes de ir para poder alabar a Dios con todas verdades. La santidad de Dios se ve en su pueblo, hermanos. Si usted y yo somos hijos de Dios, el público, la gente inconversa nos va a ver y va a ver la diferencia. El pueblo de Dios debe ser santo porque Él es santo, la Biblia nos dice. En Romanos capítulo 12 y el versículo 1, Romanos capítulo 12 y el versículo 1 nos dice así: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Qué nos está diciendo? Nos está diciendo esto, hermanos. Y muchas veces pensamos, bueno, pues yo estoy adorando a Dios en mi corazón, mi cuerpo no tiene que nada, sí tiene que ver mucho. ¿Cómo me visto? ¿Cómo me arreglo? Hermanos, yo he ido a la iglesia por más de 40 años. Y cómo he visto gente, hermanos, que vienen con pura falta de respeto a la iglesia. Ha habido mujeres que vienen y porque están bellas, y ellas saben que están bellas, usando pantalones tan apretados que hasta se mira para dentro del pantalón. ¿En serio? Sin ropa interior. Groseramente. Mujeres que vienen en minifaldas, enseñando todo pecho. ¿Saben lo que estoy diciendo? Hombres que vienen con las camisetas o las camisas bien apretadas para enseñar que tienen músculo, ¿verdad? Qué triste. Hermanas que vienen peleando con otras a ver quién lleva el mejor vestido, quién lleva la mejor bolsa. Hace años mi señora, y mi señora no es así, ¿ok? Ella no anda comprando cosas de lujo. Su hermana le dio una bolsa de la marca, y no sé cómo es exacta la marca, esa Kors. Y no la cerveza, sino que una marca, Michael Kors, algo así, no me acuerdo muy bien. Y le dieron una bolsa de esas. Mi señora no es de ese tipo, pero porque su propia hermana se la dio para Christmas, la recibió. Y un día, pues se le hizo bonita la bolsa, ¿verdad? Y daba muy bien con un vestido que le compré. So, la usó, la llevó a la iglesia. A la próxima semana había otra hermana presumiéndole que ella también tenía bolsa. Que ella también podía comprarse bolsas de esas. Y mi señora tuvo que decirle, ¿sabes qué? Yo no la compré, fue dada. Yo no gasto mi dinero en cosas así. Yo no soy una persona así de lujo. Y como hijos de Dios, no debemos andar presumiendo. A eso no venimos a la iglesia. Venimos a la iglesia para adorar a Dios, para alabar a Dios. En Romanos, otra vez, capítulo 2 y el versículo 1 nos dice así, hermanos. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentáis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Nuestros cuerpos, hermanos,
son de Dios. Y debemos, hermanos, de tratar nuestros cuerpos, tratar nuestro ser para la honra y la gloria de Dios. Si Dios nos dice, hey, no estés usando corbata. Yo soy una persona que siempre usaba corbata, traje. Y empecé a ir a una iglesia que, pues la iglesia era poca pobre, una iglesia hispana. Y noté que muchos me miraban así como que era medio presumido o algo, no sé. Y empecé a cambiar cómo me vestía. Ya no iba tan lujoso como se dice, ¿verdad? Sino que empecé a cambiar para no ser una piedra de tropiezo para mis hermanos. Debemos de pensar de eso. Debemos de pensar de nuestros hermanos. Hay unos que sí pueden tener y hay unos que no. Y hay que fijarnos por ellos. Hay que fijarnos que no sean los piedras de tropiezo. En 1 Corintios, el capítulo 1, 1 Corintios capítulo 1 y el versículo 2 nos dice así: a la iglesia de Dios que está en Corintio y a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invoquen al nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestros. ¿Qué nos está diciendo? Hermanos, en lugar de apurarnos de los chismes, de todo eso, hay que invocar el nombre de Cristo. Hay que orar por otros. Hay que decirle a los inconversos de la santidad de Dios. Señor, gracias te damos por este día que nos has dado. Gracias te damos por el momento de estar en tu palabra y poder escuchar tu voz, Señor. Pido por mis hermanos, mis hermanas que hoy nos escuchan por medio de podcast. Pido, Señor, que los bendigas, que los ayudes, que aprendan y que se acerquen más a ti, Señor. Ayúdanos, Señor. Me incluyo yo también. Ayúdanos a ser santificados a la forma que usted, Señor, desea de nosotros, para poder ser útiles para usted y poder seguir siendo un buen testimonio. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, hasta que nos vuelvamos a encontrar por medio de podcast, ser bendecidos y dígales a otros de Cristo. Y recuérdese, Dios lo dijo, hay que vivirlo. Gracias.